Mileena wins. Bienvenidos al canal, en este caso toca la guía de Mileena, un personaje muy pedido en la caja de comentarios, la primer ninja que nos toca cubrir, un personaje muy versátil, es muy divertido y que tiene movimientos abajo y overhead, es decir por arriba, donde vamos a ir buscando confundir al rival, hay que ir mixeando, tiene herramientas para defenderse a larga distancia con los teleport, unos disparos que ya vamos a ver hasta dónde llegan, así que vamos a cubrir todo en este video. Empezamos con los special, tenemos el atrás adelante 3 que pega por abajo, no es full screen, pero cada tanto para ir mixeando, variando, puede servir. Tenemos el atrás adelante 1 que pega arriba, por alto, sería acá, este juego. Y la versión en X sí llega full screen. Y lo particular que tiene es que te deja para combo. ¿Y qué pasa con esto? Aparte de que sabemos que deja para combo, también vamos a ver que absorbe de alguna manera los disparos. No absorbe, sino que vamos a ser medio inmunes. Tarda en iniciar. Miren que lo hago justo y tarda. Vieron que no me pegó ahí el abanico de Kitana. Gasta 2 barras, pero si te zonean puede llegar a servir porque no le pega a Mileena y te deja para combo. Así que puede llegar a ser útil también. Tenemos abajo atrás 2, movimiento que también podemos hacer en el aire. Se usa a veces para finalizar combos. En algún que otro combo se va a ver. Yo lo finalizo de otra manera, pero es una variante también. Lo bueno que tiene esto es que lo vamos a usar de wake up. Ahora vamos a poner para que Kitana nos tire. Ahí nos pega. Bueno, vamos a grabar. Lo vamos a usar de wake up. Tiene un armor. Queda también pagando, ¿no? Castigable si se llega a cubrir eso. Tenemos el abajo adelante 2. Que a diferencia del otro, este no se puede hacer en el aire. No se puede hacer en el aire. Y lo vamos a usar más que nada para combos. Porque el X nos va a dejar arriba. Continuar combo arriba. Entonces sería algo así. Igual la parte de combo lo vamos a ver bien, pero lo que hay que destacar de este es esto, que te deja en combo. O sea, 2 veces que confirmas ahí y tenés barra, ahí lo tiras en X. Ahí lo tiras en X, confirmas todo arriba. Tenemos el atrás abajo 4, la rueda esta que nos va a dejar para combo. Vamos a continuarlo ahí. Y la versión en X con algunos cameos, como Scorpion va a poder continuar el combo ahí en ese momento, solo no va a poder. Es casi full screen, no llega a ser full screen, pero casi full screen. Y pasa por abajo de proyectiles altos, solamente los proyectiles altos. Dejamos grabando a Kitana disparando, pasa por abajo. Y es castigable, ¿no? Si llega a conectar. Pero miren esto, yo intento hacerlo ahí y me da. ¿Por qué? Por el hitbox tan grande que tiene al iniciar. Si yo lo hago en el momento justo, van a ver qué va a pasar. Casi tiene que ser predictivo porque es muy difícil hacerlo a reacción. Casi no se puede, ¿ven? Todo el tiempo me conecta. Pero bueno, si sabes que te están soñando, es una opción también. En el aire también tenemos el abajo atrás 4. Generalmente lo usamos para combo. También podemos saltar y usarlo. Y si se bloquea o nos quiere castigar, a esta distancia le llega a pegar. La versión en X lo que tiene es que lo podemos mantener y es teledirigido. Y nos deja para combo. Y es full screen. Podemos llegar a hacer un combito ahí. Que después en la parte de combo lo vamos a ver eso. ¿Qué pasa? La versión en X, vamos a dejar bloqueando todo a Kitana. Cargada al máximo, queda en menos 8, no es castigable por la distancia que queda. Pero tiene que cargar al máximo, porque si la cargamos un poquito nomás, ya queda en menos 30 o va a variar, depende de qué tan cargada esté. Ahí quedó en menos 29, pero bueno, ya es castigable, así que no rinde tanto. Si es que si no la cargas todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si vos
la podés usar de otra manera. La vamos a dejar a Kitana grabando disparos como sonera. Y la versión en X nos va a servir para poder castigar directo. También podemos obviamente hacer este tipo de teleport, ¿no? Pero si sabemos que nos va a sonear seguro, cargamos y nos deja para combo ahí. Porque el cargar al máximo te deja en combo. Entonces bueno, puede ser una variante también para los soneros. Y hablamos también del Fatal Blow porque en este caso Mileena tiene uno que es bastante lejos, llega bastante lejos. ¿Vieron la animación ahí? Miren, ahí llega bastante lejos. Y a veces sorprende bastante porque no se la esperan que llegue a castigar tan lejos. Bueno, en combo entra casi cualquiera porque al ser tan lejos y tener tantos hitbox te entra cualquier tipo de combo casi. Empezamos con los normales y strings. Tenemos el 1 que tiene bastante rango y haciendo 1, 2 pega desde arriba, así que si está agachado este movimiento le va a entrar y nos va a permitir seguir combo. Este va a ser nuestro movimiento de castigo. Vamos a hacer 1, 2 si no tenemos barra, ¿no? Después lo vamos a ver en la parte de combos. Y si tenemos barra vamos a hacer 1, 2 y el movimiento que les dije antes para sacar más, que lo vamos a ver en la parte de combos también. Pero para que sepan que este pega desde arriba y va a ser nuestro movimiento rápido de castigo. Y vamos a hacer esos dos movimientos, la rueda o este movimiento de negros. También tenés la versión de 1, 2 más 1, 3. Pero ¿qué pasa con este movimiento? Pega los dos veces por arriba, desde arriba, queda bárbaro. Incluso no queda pagando. Castigable, queda en -2, bastante lejos. Pero como si vieron el video que hizo Spider, vamos a dejar grabando a Mileena haciendo ese movimiento. Miren lo que pasa. Me cubro arriba, full castigo. Cambio la guardia para arriba y queda para full castigo. Así que ese movimiento tanto no lo usen. No usen mucho este movimiento. Generalmente ven que castiga y metan la rueda, o si no, fíjense que tampoco queda pagando esto. Quedan -5, así que no se la jueguen mucho con ese movimiento. Tenemos también el adelante 1, 4, 4, que pega por abajo, que va a servir para ir mixeando. Tienen que tocar dos veces rápido el 4, 4. No esa reacción, o sea, lo tienen que hacer. Si ven que esto entra, no es que pueden tocar 4, 4 y meterlo, ¿no? Tienen que hacer adelante 1, 4, 4 y rápido dos veces y sale. ¿Qué pasa? Tampoco queda castigable. Bueno, -6, no queda castigable. Capaz que algún Liu Kang, un Johnny con ese movimiento que tienen en 6 lo pueden llegar a meter, pero bastante complicado que lo lleguen a hacer. Tenemos, como estaba saliendo ahí, del adelante 4, que es nuestro movimiento desde arriba, que lo vamos a usar un montón. Este movimiento para terminar los combos, generalmente hacemos algo así, terminamos ahí y lo deja tirado. Y lo vamos a usar, por ejemplo, con la ayuda de Kun Lao, que después lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer, este va a pegar abajo, entonces vamos a jugar con eso. Porque el rival no va a saber o quedarse agachado cubriendo el sombrero de Kun Lao, o sabe que nosotros podemos ir con un overhead directo, que encima que no queda castigable, ¿no? Bueno, repito de nuevo, queda -7. El único que le va a poder castigar es Liu Kang. Pero, claro, la idea es esta. Ir mixeando ahí, jugando ahí, confundiendo al rival. Tenemos el abajo 1, que llega bastante lejos. Dicen 7, pero llega bastante lejos. Lo anoté porque era curioso, porque llega bastante lejos. Me hace acordar al del abajo 1 de Sub-Zero, que llega también bastante lejos. Tenemos el 2-1, que 2-1 tanto no se usa. Quizá para en el medio de algún combo sí se usa, pero no tanto no se usa, no. Por ahora, ¿no? Estamos a un mes del juego más o menos y por ahora no se usa tanto. Tenemos el adelante 2-4, que este pega por abajo, este sí lo vamos a usar un montón, porque la gente generalmente que se confunde con Mileena es esto. Me ataca arriba, me tengo que cubrir abajo, ¿no? Para que no me... perdón,
arriba para que no me entre el overhead. El desde arriba, ¿no? Entonces se queda cubriendo arriba. Pero cada tanto le vamos a hacer adelante 1, 4. Perdón, adelante 2, 4. Y va a pegar abajo. Entonces también te dejan combo. Y este también. Entonces la gente generalmente se confunde. Ojo que hay veces que se cubre en este movimiento adelante 2, 4. El de arriba se cubren. Voy a poner para que se cubra. Y a veces entra el low. Entra el ataque de abajo. Y no llegamos a reaccionar. Porque, claro, se cubrió este, tiramos esto. Y si tiramos la rueda, así quedamos repagando, recastigable. Entonces, si vemos que entra ese, sí. Hacemos así y así. Pero este no llegás a reaccionar. Entró el de abajo y hago la rueda. No llegás a hacerlo en reacción. Solamente si entra la rueda, ¿no? Digo, perdón, el low y después la rueda. Sí o sí, generalmente, si entró el de arriba, recién ahí decís, bueno, entró la rueda. Digo, perdón, entró el de arriba, tiro rueda. Porque si entra el de abajo solo, el segundo movimiento, la rueda no llegás a reacción. Así que, bueno, eso también para que sepan. Así que mixear con este y con ese movimiento. Que tampoco, como ven, no queda pagando, ¿no? Que lo podemos seguir, ese movimiento también. Tocando adelante 2, 4, 3, 3. Pega por abajo. Este movimiento ya si la seguimos queda en menos 7. También el único que le va a castigar es Liu Kang. Pero bueno, la idea es mixear. Mixear y que el rival no sepa qué vas a hacer. Como dije en el principio. Si lo vas a atacar por abajo y esto. O si vas a venir por arriba. Lo vas a atacar por arriba. Jugar con esto. Tirás el sombrero acá. Tirás el low. Venís acá. Low. Overhead. La idea es ir mixeando. Y como vieron ahí, hice adelante 2, 4, 3, 4. Que tampoco queda pagando. Y miren, queda en positivo, queda en 2. Entonces, este movimiento lo vamos a usar para presión. Adelante 2, 4, 3, 4. Y podemos seguir. En nuestro turno. Generalmente el rival cuando le damos esto y se cubre, va a querer hacer esto. Va a querer hacer esto, abajo 1. Su movimiento en 7. Pero nosotros le vamos a ganar. Vamos a hacer esto de nuevo. Y vamos a seguir presión nosotros. Porque le vamos a ganar el de abajo 1. Entonces, si pelean contra una Milena, recuerden que este movimiento, respétenselo. Porque quedan en positivo Milena. Tenemos el 3-4. Que pega desde arriba. No se usa tanto. Pero, como digo, si peleas muchas veces contra el mismo rival, tenés que ir variando. Así que tenés que usar todos los movimientos. Así que este movimiento también lo tenés que usar de vez en cuando. Incluso no queda en menos 3, no queda pagando. También tenemos el adelante 3-4. Que este movimiento tarda en iniciar 13 frames. Pega arriba, alto. Entonces si se agacha no le pega. Y lo vamos a usar más que nada para castigarlo. ¿Por qué? Por castigar cuando tengamos una ventaja de frames bastante alta, ¿no? Entonces, si nuestro rival quedó totalmente castigable de muchos frames, vamos a usar este movimiento para iniciar combo. Porque saca más que... Miren, saca 123. Este saca 93. Este generalmente lo vamos a usar para iniciar combos que sepamos que tienen una ventana bastante grande de frame como para castigar. Si no, este generalmente no se usa. No es que voy a hacer esto en presión. Quedan menos 4. Pero ¿qué pasa? Empieza arriba, muy alto, ¿no? Generalmente no se usa. Prefiero mucho más usar esto que pega en el medio. También tenemos el atrás 4 que obviamente lo tienen todos los personajes, ¿no? La barrida. Pero ¿qué pasa con esta barrida? Queda en 2 positivo. Entonces es muy bueno con Milena porque recordemos que Milena tiene este overhead. Entonces la mayoría se va a quedar cubriendo arriba. Y tirarle un low así directo es buenísimo. Porque vos vas a ir mixeando y le tirás un low y entonces generalmente se lo van a comer. Porque se van a cubrir arriba. Y conviene cubrirte arriba. Y otra cosa de este movimiento es que te permite algunas veces, depende del personaje, arruinarle el wake up. Ese wake up que tienen todos con armor. Miren, vamos a dejar grabar a Milena un wake up.
yo se le voy a interrumpir. Le pega 2 veces. Justo tiene que ser el momento justo, ¿no? Yo digo que no es que siempre. Tiene que ser un momento justo. Así que bueno, tienen que ir viendo cómo castigan. A Baraka también se lo puede hacer ese movimiento, como ven también para finalizar combo. Así que este adelante 4 es bueno. Lo vamos a usar todo el tiempo con Milena. Acá los dejo con una seguidilla de antiaéreos, seguido de combos. Y recuerden de no centrarse exclusivamente solamente en combos, sino aprender el gameplay. Aprender a jugar con el personaje, ya que los combos van a ir cambiando a medida que evolucione el juego. Al mes tenemos estos combos óptimos, pero quizá en 2 semanas cambian, o ni me imagino en un año. Así que apréndanse estos por ahora y luego, a medida que vayan saliendo más, van aprendiendo los nuevos. Para los cameos tenemos varias opciones, en mi caso el que más juego es Kung Lao, que Kung Lao con Milena tiene algo muy bueno, que este ataca abajo y nosotros al tener este movimiento tan rápido y overhead directo, sin pasar por ningún otro combo, lo bueno que tiene es que vamos a tirar acá, vamos a poder hacer así, va a pegar abajo, arriba, el rival se va a tener que cubrir así, depende de cómo vos hagas que llegue primero el sombrero y después el overhead, entonces vamos a ir confundiendo al rival. Otra variante, como dije, es, por ejemplo, si hacemos así y tiramos la rueda en este momento, por más que se cubra, ¿no? Vamos a dejar que se cubra. Puede llegar a zafar un poco ahí. El rival te va a ver en el aire, ahí para castigarte, y vos con la teleport, si no abusás de eso, te da la rueda y la teleport, podés llegar a zafar alguno que otro movimiento. Así que de vez en cuando yo lo suelo usar así. Y también tiene alguna seguilla de combos, como estos. Otra opción de cameo es Scorpion, que nos va a generar más daño, que haciendo esta rueda no quedamos en combo, pero con él sí vamos a poder. Vamos a tener que tocar arriba y el cameo, justo en el momento que le va a clavar los ojos, ahí lo llamamos y nos va a permitir seguir el combo. Y es muy bueno porque 36% con un X es buenísimo. Y ahora lo podés usar hasta 2 veces en el combo y logra un daño impresionante. Acá les voy a dejar con algunos combitos.
Hasta acá la guía de Milena, un personaje que me gustó un montón hacerlo, muy divertido. La verdad que a medida que la vas jugando y mixeando con abajo, con el medio, con los cameos, resulta muy divertida. Quizá no la mejor del juego, pero sí muy divertida. Yo arrancaría primero con Hulao y después le sumaría la variante de Scorpion, que incluso podrían ser de cameo Sector o Cyrax, que generan presión. Más que nada Sector. Al final de los combos terminar con la presión con el misil está muy bueno, porque lo de Cyrax no te lo va a dejar tanto para combos y demás como lo es con Raiden o Johnny, quizás lo aprovechan mejor a Cyrax. Yo diría más con Sector. Si llegaron hasta acá, dejen like, suscríbanse y todo eso, así seguimos haciendo más videos que nos está gustando y el canal va muy bien. Un saludo, chau chau.